antes que los movimientos vayan haciendo el camino de la recepción del concilio, porque el problema es cuando el movimiento se queda en otra recepción y cambiamos la fase y entonces viene el problema de los modelos eclesiales, ¿no? Que es Claro, lo que vivimos muchas veces en movimientos eclesiales, porque el problema es en cuál recepción del concilio está viviendo ese momento el movimiento, ¿no? claro. Eso es como que fundamental. Ahora pasamos a la segunda parte. En base a lo que hemos visto de esta iglesia Pueblo de Dios, se ha hecho un camino de profundización y de maduración, no de la creación de algo nuevo. Esta maduración hoy día se puede expresar con el modelo de una iglesia Pueblo de Dios en camino. Este caminar juntos que veíamos anteriormente. Pero caminar juntos significa que esta sinodalidad es una dimensión constitutiva. Decíamos anteriormente, el modelo Iglesia Pueblo de Dios es normativo, o sea, la sinodalidad es constitutiva y es constituyente. O sea, no solo se refiere al ser de la iglesia, constitutivo, sino constituyente también al hacer iglesia. El caminar implica entonces hacer esa iglesia juntos, todos y todas como Cristi fideles, fieles, en un lugar. Cuando decimos sinodalidad, recordamos que no es algo por eso optativo. Y Francisco lo dice en el discurso eclesiológico más importante que ha dado, que es cuando se celebran los 50 años de la institución del sínodo de los obispos, que había sido creado por Pablo VI. Y él dice ahí que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Tercer milenio no es una frase inocente. Primer milenio, iglesia de la diversidad, de esa comunión en la diversidad. Segundo milenio, la Reforma Gregoriana, Concilio de Trento, llevaron a una iglesia que asumió la homogeneización teológico-cultural y creó instituciones que lograron hacerla de manera efectiva, seminarios y parroquias. Y tercer milenio, sinodalidad. ¿Qué significa? Entonces nos pide, dice él, el Señor, construir este modelo. Pero construirlo significa hacer iglesia con un modelo institucional que sea viable para que este modelo pueda darse de una manera efectiva. Dice la Comisión Teológica Internacional que la sinodalidad es fruto de ese gran giro eclesiológico del concilio a partir de la categoría pueblo de Dios, lo que hemos visto hasta acá. Es una profundización de ese fruto conciliar. Y unos días antes de la apertura del sínodo, el Papa Francisco decía que la sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo, su misión. Pero al final dijo algo muy interesante. Dice, por tanto, hablamos de una iglesia sinodal, evitando así que consideremos que sea un título entre otros o un modo de pensarla previendo alternativas. No se trata pues de un modelo en ensayo y error en este momento eclesial y luego veremos otro modelo dentro de 5 o 6 años. Aquí es donde está el punto de por qué es constitutiva. Análogamente, podemos decir, es una realidad que ejemplifica una nota eclesial. Así como decimos, la iglesia es católica, la iglesia es sinodal, de manera tal que no es algo que toca solo el hacer iglesia, sino el ser. Como dice la Comisión Teológica Internacional acá, la sinodalidad es el modo de vivir y de operar, el ser comunión en el caminar juntos, el reunirse en asamblea y el participar activamente. No estamos hablando de algo puntual, sino de esa visión orgánica, esa manera de entender a toda la iglesia en conversión y la reforma, mentalidad e instituciones. Podemos decir algunas cosas más concretamente. Primero, la sinodalidad es este modo de vivir, de ser, de actuar, que afecta a toda la vida eclesial. El modo como se toma una decisión, el modo como se piensa la gobernanza, el modo como se entienden hoy en día nuevas ministerialidades. Un segundo elemento, la sinodalidad se expresa a través de eventos como los sínodos, pero no se reduce a esos eventos como los sínodos. De manera que la sinodalidad es mucho más que un evento, que un sínodo o que un concilio. Tercer aspecto, la sinodalidad afecta no solo a las mentalidades, sino también a las estructuras. Lo que hemos venido insistiendo, una parroquia en clave sinodal, una curia diocesana en clave sinodal, una facultad de teología en clave sinodal. Como todo en la iglesia ha de ser discernido a la luz de esta noción de la sinodalidad.
Dice el documento preparatorio del sínodo que es a la luz de esta sinodalidad que estamos llamados a renovarnos bajo la acción del Espíritu y la escucha de la palabra. Pero con mucha claridad y mucha honestidad, el documento dice que esto depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, diálogo, discernimiento comunitario en los que todos y todas podamos participar y contribuir. O sea, es decir, cuando leemos los informes de las muchas consultas que se han hecho, precisamente el gran obstáculo es de el párroco o de un obispo o de un laico o laica en un movimiento cuando no pone en práctica, en marcha, estas maneras de vivir como iglesia, escuchando, dialogando, discerniendo juntos, permitiendo la participación y la contribución de cada uno. Por eso es que el documento acá tiene mucha honestidad. Reconocer qué es el obstáculo, cuál es el obstáculo, la traba para que esto no se pueda dar. Y de ahí que llame el mismo documento a un proceso, dice, de conversión sin el cual no será posible la perenne reforma. Si como individuo sigo siendo obstáculo para que estas prácticas sinodales se den, el documento dice necesito una profunda conversión o no será posible la reforma permanente. ¿Cómo se visualiza y se practica hoy en día, aunque de una manera todavía emergente, inicial, este modelo sinodal de iglesia? A través de la teología del sensus fidei. Esta teología había sido usada en las dos declaraciones de los dogmas marianos que tenemos, la Inmaculada y la Asunción. Los dos respectivos papas reconocieron que ya se creía en las fórmulas que luego fueron reconocidas como dogmas de las dos invocaciones marianas. Eso fue puesto en práctica porque el Papa reconoció lo que se daba, teología del sensus fidei, pero no había sido puesto en marcha la práctica del sensus fidei como algo de la vida ordinaria de la iglesia. Lumen Gentium 12 es el texto clave donde se nos ofrece en el concilio lo que significa el sensus fidei y cómo esto ilumina la totalidad de la vida eclesial. Nos dice el texto, la totalidad de los fieles. Anteriormente veíamos palabra fiel, Christi fideles, son todos los sujetos eclesiales, no solo los laicos. Totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando creen. Puede uno y algunos equivocarse, pero no la totalidad. Ese uno, algunos y todo, que son los tres términos eclesiológicos para decir primado, episcopado, pueblo de Dios en su conjunto que supone el primado y supone al episcopado. Entonces, la totalidad. Por eso es importantísimo entender que en las dinámicas del sensus fidei, escucha, discernimiento, participación a todos los niveles, si no incluyo a la diversidad de los sujetos eclesiales, no funciona el sensus fidei. Por decirlo en palabras sencillas, no se activa el sensus fidei, solo cuando está la totalidad representada. Una expresión muy fuerte de los padres conciliares. Y aún más, dicen los padres conciliares en el mismo número 12, el Espíritu Santo no solo santifica y guía al pueblo de Dios a través de los sacramentos y ministerios, sino que también distribuye sus dones a cada uno como Él quiere. Lo hace apto y prepara para emprender diversas obras o servicios en beneficio de la renovación y ulterior edificación de la iglesia. No solo a través de los sacramentos y ministerios, a través también de los muchos dones, formas de servicio, ministerios que tienen todos en su conjunto la finalidad de contribuir con la renovación y la edificación de la iglesia. Aquí pues vamos viendo cómo una eclesiología que recepciona el modelo de iglesia del capítulo segundo de Lumen Gentium, pueblo de Dios, significa en lo concreto que la interacción de todos los fieles va a activar el hecho de que tenemos la unción del Espíritu que nos habilita a poder construir iglesia, a hacer iglesia, y no solo a través de sacramentos y ministerios, sino a través de la contribución que cada uno pueda dar según la propia vida, forma eclesial, conocimientos, participación, experiencias, etc. Algunas características que podemos ir destacando. El Sensus Fidei desempeña un papel clave como lugar teológico. ¿Por qué es lugar teológico? Porque cuando escuchamos al otro y a la otra, escuchamos al Espíritu que habla por medio de ese otro y de esa otra.
la revelación por medio de la experiencia y el conocimiento connatural. Es decir, que el sensus fide se convierte no es una práctica, es una mediación también de un lugar teológico, a través del cual nos habla el Espíritu. Segunda característica, descansa el sensus fidei en la convicción de que el Espíritu recibido en el bautismo nos hace capaces de expresar los contenidos de la fe. Y esto es fundamental. El Espíritu nos habilita por el bautismo para actuar como totalidad, como un todo, y no como individuos aislados. Y solo como totalidad podemos decir no nos equivocamos al creer. Como individuos aislados, sí. Como totalidad, habilitados por el Espíritu, no. Es decir, siempre la interacción, la relación, la construcción de lo comunitario. Tercera característica, el sensus fide tiene una doble dinámica, personal y comunitaria, o sea, esa totalidad. Personal significa que estoy ya con la disposición. El hecho de ser persona me abre en mi existencia a tener esa posibilidad, pero solo se activa en la relación con las otras personas. Lo que venimos insistiendo, la totalidad, pueblo de Dios, totalidad de los fieles, puedo tener la disposición, la habilitación, pero no se activa sino en el ejercicio comunitario de esa totalidad. Dice Congar en el texto de abajo, la comunidad de los creyentes es el sujeto del sensus fidelium, ya que continúa transmitiendo y actualizando el contenido de la fe. Cuando hacemos un proceso sinodal, vamos ahondando en la profundización del contenido de la fe. Y esa profundización va abriendo nuevos caminos para nuevos conocimientos y experiencias de la fe. Es una dinámica que va enlazando procesos y va abriendo nuevas perspectivas de la propia fe vivida en conjunto con el resto de los fieles. Entonces, cuando Congar habla de este ser sujeto, es la comunidad de los creyentes, no un o algunos de los creyentes. El cardenal Mario Grech recuerda que el redescubrimiento del pueblo de Dios como sujeto activo en la misión y misión de la Iglesia va acompañado de la dimensión neumatológica de la Iglesia. Este es el momento en el que nos encontramos en esa recepción de la eclesiología del pueblo de Dios. El redescubrir la dimensión neumatológica de la Iglesia. ¿Qué significa? Que escuchar al pueblo de Dios, como dice el cardenal, es escuchar verdaderamente lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dice Ormond Roche al final de este texto, el sensus fidelium de todos los fieles debe ser escuchado porque es un lugar teológico, un lugar donde se puede escuchar al Dios revelador hablando a la iglesia de hoy. Y se pregunta Roche, ¿por qué escuchar el sensus fidelium? Y su respuesta es para encontrar lo que el Señor pide hoy a su iglesia. No podemos hacer un discernimiento de lo que se pide a la iglesia hoy si no es en el marco de la totalidad de los fieles. Esto es algo novedoso en el marco de la recepción actual de la eclesiología del pueblo de Dios, porque no podemos entonces hacer iglesia cuando solo algunos, es decir, el término técnico para el episcopado, se reúne sin la totalidad y decide qué modelo de iglesia tener. Es por ello que cuando el Papa Francisco reforma a la institución del sínodo en Episcopalis Communio, integra a la totalidad y dice el sínodo en cuanto a institución episcopal es una mediación que da participación a la totalidad de los fieles, cosa que antes no se daba porque los sínodos generalmente consultaban solo a conferencias episcopales, a obispos, pero no a la totalidad. De manera que este es el aspecto, digamos, más novedoso de redescubrir que es el Espíritu quien habla a través de. Dice el teólogo Schickendans, la importancia de los procesos de escucha y consulta al pueblo de Dios y más ampliamente a la atención prestada a las experiencias y voces de personas de cualquier clase o condición pone de relieve también el argumento neumatológico, que si bien es más visible y explicable en las perspectivas antes expuestas, como las que remiten al sensus fidei y los carismas, lo que vimos del Lumen Gentium 12, es también relevante en otra línea conciliar decisiva, la que analiza el significado teológico de las experiencias humanas, los acontecimientos históricos, los signos de los tiempos. En fin, Gaudium et Spes. En el número 11, como tienen ahí, en el número 44, en el número 3, todo lo que implica
el análisis, el discernimiento, el escrutamiento de los signos de los tiempos. Por tanto, no se trata de una revisión al interno de la iglesia, y con eso ya solucionamos el problema de la reforma, sino una iglesia que se reforma a la luz de los signos de los tiempos actuales. Y por eso es permanente la reforma, porque las épocas cambian, los signos epocales cambian, por tanto siempre tengo que estar leyendo esos signos de los tiempos para responder a lo que el Espíritu quiere hoy. La dimensión entonces neumatológica nos ayuda a descubrir mediaciones, carismas, ministerios, servicios, dones, todos son mediaciones, pero también mediaciones son las dinámicas comunicativas a través de las cuales voy discerniendo, descubriendo lo que el Espíritu va hablando hoy en día. Y esto nos permite pues ir cerrando. ¿Cómo entender esas dinámicas comunicativas? En un primer lugar, podemos hablar de la consulta, la escucha, el diálogo, el discernimiento en común, el tomar consejo, el elaborar decisiones juntas, el rendir cuentas, accountability. Son dinámicas. En el primer milenio, estas dinámicas se practicaban y no era algo inusual de la vida eclesial. En el segundo milenio, estas dinámicas se fueron olvidando. Tercer milenio, estamos llamados a recuperar en una iglesia constitutivamente sinodal estas prácticas. Dice el segundo texto, el ejercicio de la escucha recíproca y del discernimiento en común es indispensable porque reconoce lo que cada quien puede aportar, contribuir y nos completa mutuamente en nuestras vocaciones. Si yo no escucho recíprocamente, quiere decir que solo digo, pero no escucho, yo oigo, pero no escucho. Es decir, la relación la convierto en unilateral. Si no aprendo algo y la otra y el otro no aprende algo, si no hay una reciprocidad en el aprendizaje, no hay un completarnos mutuamente. Por eso las dinámicas no son prácticas individuales, sino siempre en grupo, en totalidad, en comunidad. Escuchar, dice el documento de la etapa continental del sínodo, requiere que reconozcamos a los otros como sujetos. Y este es el aspecto. Escucho porque es sujeto esa persona, no porque le estoy dando una concesión. Por eso decimos que si la escucha es un derecho de cada bautizado, el ser escuchados es un deber de quienes tienen cargos de decisión en la iglesia. Como vemos, las dinámicas implica a cada uno según la propia vocación y servicio en la iglesia, pero siempre de manera recíproca. Y las dinámicas nos enseñan que se pone en práctica la secuencia hermenéutica que veíamos de Lumen Gentium. Primero me siento con todos y todas, pueblo de Dios, nos escuchamos, dialogamos, discernimos, analizamos, nos damos consejos y luego ponemos en práctica jerarquía, vida religiosa, laicado. Se pone de una manera concreta la recepción del Lumen Gentium en esta secuencia del capítulo 2, 3, 4, 5, etc. Primero, las dinámicas son las que hacen iglesia y de esas dinámicas salen las muchas formas en las que se ponen en práctica según el rol, la función, el servicio que cada uno tenga en la iglesia. Pero las dinámicas nos enseñan algo fundamental, que no somos dueños del Espíritu. Decíamos anteriormente, el Espíritu distribuye sus dones como Él quiere, es decir, a través de personas, relaciones, signos de los tiempos, carismas, servicios, pero no a través de lo que yo diga que es por donde el Espíritu debe manifestarse. Esta libertad, esta eclesiología neumatológica, por eso es tan fundamental. Y estas dinámicas se dan en un contexto donde están llamadas a producir consejos, es decir, aprendizajes recíprocos, y construir consensos. Esta es la clave de las dinámicas. Si escucho por escuchar o me siento a dialogar por dialogar, eso no es el modelo institucional sinodal. Las dinámicas tienen una finalidad específica en una iglesia sinodal. Tomar consejo, ir construyendo ese discernimiento y construir consenso. Ir llegando a los momentos en los que puedo tomar una decisión que es construida entre todos. Y esto nos lleva entonces al gran desafío, como tenemos ahí, la formación, porque las dinámicas no son ya aprendidas por el hecho de existir. No nacimos ya con la capacidad de dialogar y ya sabemos dialogar o escuchar o discernir.
Routier, este gran eclesiólogo del concilio, dice con toda claridad que necesito condiciones: favorecer la información, la consulta, la expresión de los puntos de vista diversos, la maduración, la deliberación. Necesito formación, necesito experiencia, necesito una serie de elementos que me permitan vivir estas dinámicas. Y podemos terminar viéndolas desde esta perspectiva en la que la Comisión Teológica Internacional las enmarca. Dice, cuando es toda la comunidad en la libre y rica diversidad de sus miembros que es convocada. Primero, que es lo que hemos visto, la totalidad. Pero convocada para qué en una iglesia sinodal? Orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar. No es para compartir la comida. En una iglesia sinodal, cuando pongo en práctica estas dinámicas es para tomar decisiones pastorales. Puedo tener espacios de ágapes, de compartir, que son propios de cualquier comunidad de vida. Pero cuando hago iglesia, en el momento de hacer iglesia, a través de un consejo pastoral, por ejemplo, pongo en práctica estas dinámicas con la finalidad de llegar a decisiones pastorales. Este es el reto, pues, de una iglesia que sea constitutivamente sinodal si toma en serio la teología y la práctica del sensus fidei.